Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de switches que existen, pero obviamente no de todos, porque en la cantidad de switches y series que existen en Cisco es inmensamente grande, ¿no? Además, la clasificación también es importante, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en lo que es un campus network, porque también hay otros tipos de switches que ustedes van a ver, como el Blaze Switch o switches industriales, etcétera, etcétera. También existen pues otras categorías más, pero nosotros nos vamos a concentrar porque ustedes van a entrar al curso de CCNA más adelante, entonces no nos vamos obviamente a profundizar y lo que generaría más sería confusión que otra cosa. Por lo tanto, ustedes dentro de CCNA lo que van a ver básicamente son switches. Los switches que van a estar básicamente en un campus network. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa es un campus network? Un campus network es, hagan de cuenta, un edificio o unos edificios eh, juntos intercomunicados, ¿no? Unos edificios, pero pegaditos, ¿no? Pegaditos. O sea, por ejemplo, una universidad puede ser un campus donde hay varios buildings, varios edificios y ahí hay muchos switches, entre ellos se comunican, generando un ambiente pues relativamente grande, ¿no? Ni tan grande, ¿no? Es todavía considerado pequeña, small network, pero es un campus. Eso es lo que es básicamente un campus, ¿no? Entonces, y a eso es lo que vamos a ver básicamente en el curso de CCNA. Yo les recomiendo que se concentren básicamente en la clasificación de campus network, ¿no? De los switches los switches que van dentro de un campus network, ¿ok? No los switches que son de otra categoría, ¿no? No, porque se confundirían básicamente, ¿no? Ahora, Cisco ha proveído básicamente un diseño para lo que es la interconexión de dispositivos. Recuerden que aquí no van a haber 100 dispositivos ni 200, aquí va a haber miles de dispositivos, muchísimos dispositivos, ¿no? Impresoras, servidores, workstations, etcétera. Todos ellos van a estar conectados al campus network, ¿ok? Vamos a hablar básicamente para que ustedes entiendan por qué Cisco diseñó básicamente un, una, un modelo jerárquico para construir un campus network. ¿Okay? Vamos a explicar cuál es la razón. Miren, hagan de cuenta primero, antes de entrar con el diseño de Cisco, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, vamos a moverlo un poquito más acá, por aquí. Aquí tenemos lo que es un flat network. Este es el modelo indeseado, ¿no? Este modelo no es para nada adecuado en un campus network. Esto lo pueden diseñar ustedes sí en digamos, en una oficina con 50 computadoras, ¿no? O 50 hosts. Lo pueden utilizar, por supuesto, un flat network. De hecho, yo he hecho muchos flat networks, ¿ok? Pero ya dentro de un campus network donde hay pero muchos hosts, ya no aplica el flat network. Ok, vamos a irnos por aquí un ratito. Vamos a sacar mi herramienta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, disculpen nada más un ratito, pero necesito sacar mi herramienta. Aquí está. Aquí está. Ya está. Ok, entonces es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un flat network. ¿En qué consiste un flat network? En tener un switch, por ejemplo, aquí y todos los dispositivos conectarlos a ese switch. ¿Ok? Aquí tenemos el switch, por ejemplo, ¿no? Y todos los dispositivos van conectados a switch, todos, 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 uno por uno. ¿Ok? Si queremos más dispositivos y ya no hay puertos, pues conectamos otro switch. ¿Ok? Lo conectamos quizás en cascada los dos switches y tenemos más. Así va. ¿Ok? Claro, eso traería un pequeño problema. Por ejemplo, si uno de los switches cae, es un desastre, ¿eh? Si uno de los switches cae, por alguna razón, cae uno de los switches, caen muchísimas computadoras, ¿ok? Por ejemplo, cae este router, nadie se conecta al internet, ¿ok? Nadie tiene salida más allá de su propio local area network.
Se daña este switch, adiós también. Entonces, el diseño de Flat Network no es muy recomendado, para nada recomendado dentro de un campus network, ¿ok? La idea es conectar todos los hosts, ¿no? Que se comuniquen entre ellos. Llámese computadoras, printers, servidores. Aquí tenemos teléfonos, IP phones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, como les decía, en una oficina pequeña de 50 a 60 computadoras, no hay problema. Pues ustedes pueden utilizar el Flat Network. No hay problema. ¿Ok? Bueno, eh, claro, uno sabe las consecuencias, ¿no? Se daña el switch, adiós, se dañó todo. Bueno, pues en un campus network existe lo que se llama el diseño jerárquico, es un diseño. Aquí básicamente el diseño es simple, flat network. Y podemos decir que ni siquiera es diseño, simplemente conectan todos y listo. Pero en un modelo jerárquico es diferente, porque en un modelo jerárquico ustedes van a tener básicamente tres jerarquías, ¿no? Vamos a colocar estas jerarquías por aquí. Tenemos por aquí lo que se llama. Vamos a bajar el tamaño a este un ratito. Tenemos aquí los switches que son del modo Access. Vamos a ponerlo así. Tenemos aquí los switches que son del modo Distribution. Y tenemos aquí switches que son del modo Core. ¿Ok? Tres tipos de switches. ¿Ok? O bueno, una clasificación. Vamos a decir tres tipos. Lo que pasa es que estos switches que ustedes ven aquí son los switches que finalmente están conectados a los hosts. O sea, aquí tenemos un host conectados a los hosts. Los hosts van a estar conectados solamente a los access switches. Todos los hosts aquí. O sea, estos que ustedes ven aquí, todos estos hosts van a estar conectados aquí. Así. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Con este modelo? Lo que pasa es que como es muy grande y todos los hosts van a estar conectados aquí, por ejemplo, para que se comuniquen entre ellos, ¿no? Entre ellos. Aquí se comunican fácilmente entre ellos porque están en el mismo switch. Aquí la gran pregunta es para que se comuniquen entre ellos, ¿qué tienen que pasar? Tienen que pasar por el de distribution. O sea, este pasa por aquí. Esto lo que genera es algo bien interesante, que es seguridad. Porque recuerden, en un campus network no todos los hosts tienen el mismo privilegio. Por ejemplo, los servidores, ¿no? Los servidores hay que ponerle un cierto tipo de privilegio o, por ejemplo, un nivel de seguridad mucho más alto que los hosts, por ejemplo, estos hosts, o quizás los IP phone, quizás esto, son diferentes, ¿no? O sea, la, la, la posibilidad que existe en este diseño es que nosotros podemos agrupar, por ejemplo, de esta manera estos dos switches y darle un nivel de seguridad. Podemos agrupar esos dos switches y, por ejemplo, aquí podemos conectar los servidores, ¿no? O puede ser uno inclusive los servidores. Aquí podemos colocar, por ejemplo, los servidores. Aquí podemos colocar, por ejemplo, todos los hosts pertenecientes, hosts y printers pertenecientes a un ambiente, por ejemplo, marketing. Aquí podemos colocar, por ejemplo, todos los hosts de a otro ambiente, Human Resources, por ejemplo. O, por ejemplo, el departamento de IT o accounting, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, aquí van a estar conectados, ¿no? Aquí, por ejemplo, si esto van a ser servidores, aquí voy a colocar todos los servers, ¿ok? Si aquí va a ser accounting, aquí voy a colocar todas las computadoras que utilizan, ¿no? El personal de accounting, human resources, marketing, etcétera. Bueno, la diferencia es que aquí, por ejemplo, uno puede agarrar bloques y darle pues, un tipo de seguridad, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante de este diseño? Digamos, para comunicarse, porque yo puedo crear VLANs, o sea, puedo crear subnetworks, ¿ok? O que se llaman comúnmente virtual LANs, ¿ok? Aquí hay un solo network,
Pero aquí no hay, aquí yo puedo crear varios networks. Este puede ser un network, este puede ser otro network, este puede ser otro network, etcétera. Puedo crear diferentes tipos de networks. Y para que entre network, y esa es la idea fundamental que existe en el campus network, la seguridad, la jerarquía, ¿no? Lo modular que es, ¿no? Entonces, pero la gran pregunta es, bueno, pues, ¿cómo se van a comunicar entre subnetworks? Si yo decido colocar diferentes subnetworks, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Estos dos switches van a pertenecer a accounting, estos dos switches van a pertenecer a human resources, estos van a pertenecer a marketing y estos van a pertenecer, van a ser, aquí van a estar los servidores. Bueno, son diferentes VLANs. Yo puedo crear un subnetwork, otro network y otro network. Entre ellos no se van a poder comunicar a no ser que pasen por estos switches que están aquí. Aquí puede estar conectado así, ¿eh? No está completo esto, pero se pueden conectar aquí así, ¿no? Todos los switches. Ok. Aquí la ventaja es que los access switches que están conectados directamente a los hosts son diferentes a los switches que están conectados, en el departamento o digamos en el nivel de distribución. ¿Por qué? Porque estos switches lo que se van a encargar es de comunicar otros switches entre ellos o networks. Por ejemplo, si estos dos switches pertenecen a un VLAN, este switch va a ser capaz de comunicar elementos de esta VLAN con este switch. ¿Cuál es la ventaja del diseño hasta este momento? Vemos que, por ejemplo, si este switch deja de funcionar, voy a tener otro switch, porque estos van a estar conectados tanto a este switch como también a este switch. O sea que si yo quiero llegar elementos de este VLAN, de esta VLAN a esta VLAN, puedo pasar por este switch y también podría pasar por este switch. Tendría dos posibilidades. Se daña uno, tengo el otro. Lo mismo aquí. Si yo quiero comunicarme un elemento de este VLAN, se quiere comunicar con un elemento de este VLAN, puede pasar por este switch, pero si se daña este switch, como yo tengo redundancia de esta manera, va a pasar por aquí. Esa es la ventaja del modular, ¿no? Y si esto va creciendo, digamos, creciendo quiere decir más host, yo voy a tener más, obviamente, más access switches y probablemente también voy a tener más distribution switches. El crecimiento es modular, interesante, ¿ok? Ahora, si yo quiero conectarme al internet, va a ser bien interesante también porque voy a tener otros switches de mayor capacidad que van a ser core. Quiere decir que ya finalmente, aquí lo interesante es lo siguiente, mire, para yo salir al internet tendría que pasar por un distribution switch y luego por un core switch me voy al internet. ¿Ok? Interesante. Ok. Ahora, esto también es interesante, digamos, se daña uno de estos, no hay problema, pues se reemplaza, ¿no? Pero no afecta a los demás. Aquí van a haber varios departamentos. Un switch se daña, probablemente se van a dañar unos cuantos hosts de este departamento, pero el resto queda intacto. A diferencia de aquí de un solo switch, digamos, o varios switches modulares que se comunican entre ellos, así, se comunican entre ellos, se daña uno y ya no se comunica el otro con el otro, es un desastre, ¿no? Pero bueno, aquí la diferencia es esto, ¿no? Que todo está ya programado en caso de que se dañe uno, está el otro. Aquí se daña uno, solamente se dañan o sea, los hosts que están conectados a este switch no tienen acceso, pero esto sí. Y los demás no hay ningún problema. Aquí se daña uno, tienes el otro. O sea, no hay problema, porque tiene redundancia. Y aquí también el core, vas a tener dos. O sea, para ir a internet te puedes ir por él y si se daña, tienes el otro. Porque esto, mire, este switch está conectado a los dos, aquí y aquí. Quiere decir que se va por acá o se va por acá. Si uno se daña, se va por el otro. O sea, hay mucho, mucho nivel de protección. ¿Ok? Entonces, estos son los tres tipos de switches que existen, ¿no? Bueno, algunos clasifican los switches de Cisco como switches de... esto por aquí un ratito, vamos a mover esto. Algunos consideran la clasificación de los switches como switches access switches, que son un poquito más económicos que los switches de distribución, que son más poderosos. Además, tengo que decirles algo. Estos switches que están aquí tienen capacidad
Son denominados multilayer switches. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de comunicar un network con otro, o sea, un VLAN con otro. O sea, tiene capacidades de router. ¿Ok? Y estos switches solamente son access switches, solamente sirven para conectar los hosts. Y se pueden comunicar, los hosts se pueden comunicar siempre y cuando están en el mismo switch. Pero si quieren comunicarse con él, sí lo van a poder hacer con, o sea, miembros de este, sí, van a pasar por acá, que por acá. Si son miembros de la misma VLAN, es automático, ¿no? Pero si quiere conectarse a otra VLAN, también va a pasar por acá. ¿Por qué? Porque estos switches tienen la capacidad de decidir, de rutear de una VLAN a otra. O sea, son switches más caros, estos switches. O sea, ustedes van a ver switches, access switches, ¿ok? Ustedes van a ver distribution switches más caros. Y obviamente un poquito más caro, core switches. Mayor potencia, mayor capacidad. Ahorita lo vamos a ver por aquí, ¿no? Entonces, este es el modelo jerárquico que existe que recomienda Cisco para trabajar en un campus network. Y como les decía, dentro del curso de CCNA, para que ustedes empiecen a meterse dentro del mundo de los dispositivos de Cisco, es importante que ustedes entiendan el modelo jerárquico, ¿no? Son access switches, distribution switches y core switches. ¿Ok? Bueno, aquí la pregunta es, la clasificación de los switches, ¿cómo es? Bueno, pues algunos lo clasifican de esta manera, ¿no? Switches que están diseñados para, dentro del modelo jerárquico, switches diseñados para hacer access. Obviamente switches que no son muy caros, ¿no? Hay otros switches diseñados para funcionar como distribution switches más caros. Una de las capacidades que tiene que tener es layer 3, o sea, multilayer. Va a ser layer 2 y layer 3. Este van a ser layer 2 nada más. Este va a ser layer 3 también. Capacidad de ruteo. Y también el core. O sea, hay switches que están diseñados para funcionar como access, switches que están diseñados para funcionar como distribution y switches como core. ¿Ok? Es una de las clasificaciones que ustedes le pueden dar, ¿ok? A los switches, porque son tres capacidades diferentes. Básicamente la gran diferencia existe entre distribution y access. La diferencia entre distribution y core existe, pero no es mucha en realidad, ¿no? Un poquito más poderoso los core switches. Bueno, también hay, digamos, tipos de switches. Ya vimos la clasificación de los switches, ¿no? Switches que perfectamente diseñados para hacer access, switches diseñados para hacer distribution con diferentes capacidades y switches que están diseñados para una función de core con otras capacidades más poderosas. Bueno, y los precios también ahí están, ¿eh? Pero también hay tipos de switches. Hay tipos también, ¿no? Por ejemplo, aquí lo pusimos, ¿no? Hay tres tipos de switches. Hay switches que son de configuración fija. Quiere decir que son switches, digamos, 24 puertos y listo, se acabó. Si quieres más puertos, tienes que comprar otro switch. ¿Ok? Hay algunos que son modulares, ¿ok? Que tú puedes incrementar la capacidad del switch a través de módulos. Bien, otra posibilidad. Y tenemos stackables, configuration switches, que quiere decir que un switch puede estar con otro switch, con otro switch, con otro switch, juntos. Van a generar un switch grande. Si tienes un switch de 48 puertos, con otro switch que sea stackable, vas a tener un switch de 90, un big switch de 96. Porque se pueden configurar en forma de stack uno con el otro. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante, que es un stackable configuration switches. ¿Ok? Pero tengan en consideración que hay switches que son de configuración fija. Hay algunos que se puede aumentar la capacidad del switch a través de módulos. ¿Ok? Y además otros que son switches stackable, que los switches se pueden configurar para uno con otro. ¿Ok? Bueno, y luego la diferencia entre fixed configuration, también uno diría, no, bueno, pues yo compro otro y listo. Sí, tú compras otro, pero hay una diferencia en lo que es un fixed configuration switch y un stackable configuration switch. Este tiene mucha flexibilidad. Es una tecnología interesante. ¿Ok?
Pero lo vamos a ver más adelante, lo que es la diferencia entre Fixed Configuration Switches y Stackable Configuration Switches. Y modular, obviamente, crece a través de módulos. Bueno, ¿y qué cosas hay que tener en consideración antes de comprar un switch también? ¿Cuál es la diferencia, no? Por ejemplo, port density. Es muy importante el port density. ¿Ok? ¿Cuántos puertos? ¿Ok? ¿Cuántos puertos quieres? 24, 48. ¿Ok? Entonces tienes que, si uno tiene ya, digamos, en mente configurar un, a ver, un ratito. Tiene en mente configurar un campus como estos, tiene que considerar cuántos switches va a comprar. Y o bueno, si hay una cantidad inmensa de hosts de diferentes departamentos, entonces probablemente sería interesante comprar un switch con alta capacidad, de muchos puertos, por density, muchos puertos, 48 puertos, hay de 100, no sé cuánto. Bueno, otra cosa interesante también es el switch throughput. ¿Ok? Esto se refiere al número de puertos, el primero, ¿no? Esto se refiere al número de puertos. ¿Cuánto quiero? Hay que tener en consideración. Hay switches de 24 puertos. Y obviamente en un ambiente donde yo tengo muchos, pero muchos hosts, conviene comprar pues switches con alta cantidad de puertos disponibles, ¿no? Para conectar los hosts. En oficinas muy pequeñas, donde hay 24, 30, pues conviene probablemente los de 24, ¿no? Por el precio también, ¿no? Uno puede decir, bueno, si tengo 30 hosts, puedo comprar dos de 24 o uno de 48. Pero si uno, el detalle, la decisión está bien clara, ¿no? Si yo estoy seguro que nunca voy a alcanzar una cantidad, digamos, más de 20 en mi oficina, una oficina súper pequeña, pues puedo comprar uno de 24 o dos de 24 para un máximo de 48. ¿Ok? O puede comprar uno de 48. Ya depende, ¿no? Pero el switch throughput, también es muy importante porque aquí esto es, esto es interesante porque aquí también hay que considerar la velocidad, ¿no? La velocidad. Tú quieres, por ejemplo, un switch que todos los puertos tengan un gigabit, todos los puertos un gigabit, o no importa, probablemente los puertos tengan 100 megabits. Porque eso es importante también. ¿Ok? ¿Quieres que todos los puertos sean de 1000 megabits? O sea, un gigabit o simplemente 100 megabits. Ya depende, ¿no? Normalmente en un campus estos dispositivos pueden ser de 100 megabits. O hay también de 200 por ahí. ¿No? Bueno, pero vamos a ver. Pero bueno, puede ser todos de un gigabit o puede ser inclusive de 10 gigabits. ¿Ok? De 10 gigabits o más. Aquí ya depende de analizar pues el ancho de banda y todo eso, ¿no? Eso hay que tomar en consideración también. ¿Ok? Dependiendo a qué actividades se dedica nuestro campus network, entonces vamos a decidir unos switches, comprar unos switches, digamos, con un port density alto, digamos, de 48 puertos, y un switch throughput de probablemente un gigabit o 10 gigabit, bueno, un gigabit, digamos, ¿no? Todos los puertos, un gigabit, o probablemente 100 megabits, ya depende de la aplicación, pues depende del análisis. También es muy importante tomar en consideración que si el switch que uno va a comprar, porque no todo, porque hay una cantidad inmensa de access switches, también es importante decidir si quieren o no, porque ahí está el precio, ¿eh? Quieren o no que sus switches sean Power over Ethernet o quizás que no sean Power over Internet, o sea, no importa, ¿ok? Pero a algunos que sí les importa que sea Power over Ethernet. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes estén conectando a, por ejemplo, hagan de cuenta esto. Ustedes tienen esto de que está aquí, ¿ok? Y ustedes conectan, por ejemplo, aquí diferentes wireless en el techo, ¿ok? Esto es en el techo de un diseño que ustedes están haciendo, ¿no? Conectan esto, wireless. Es obvio que estos wireless, eh, bueno, se van a conectar a una central por aquí, ¿no?
que funcionen los wireless. Pero esto es el techo, ¿no? Y aquí ustedes colocan todos los wireless para que tengan Wi-Fi en este business. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos dispositivos necesitan, ¿qué cosa? Necesitan power, 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 power. Todos estos necesitan power, si no se apagan, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En el techo no va a haber un power en cada lugar. O sea, ustedes van a colocar, porque según el diseño de ustedes van a colocar ahí el wireless, pero probablemente no haya power. O sea, no haya un plugin, no haya donde enchufar por ahí. Estamos hablando que estamos en el techo, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer en ese momento? Bueno, pues ahí conviene colocar un cable y que ese cable se conecte al network, o sea, un switch aquí. Hagan de cuenta, este es el switch. Y estos de aquí van conectados por aquí al switch, ¿no? Van conectados al switch, va conectado al switch, obviamente. Esto también va conectado al switch, al switch, al switch. Todos estos van conectados al switch, ¿ok? ¿Cómo? Con un cable por ahí un wall y obviamente de ahí va conectado hasta acá, ¿ok? Todos estos están conectados al switch a través de un cable Ethernet. No tienen power porque no hay la capacidad de poner power en cada lugar donde se encuentra estos wireless, ¿no? Estos Wi-Fi. Pero cuando ustedes conectan estos dispositivos al switch que está aquí, a uno de estos switches, este switch va a tener la capacidad de brindarles el power, ¿ok? Los volts que necesita para funcionar. Por eso, quizás estos switches no necesitan energía eléctrica, enchufarlos a una pared o algo, porque no hay en el techo. Pero si lo conectan con cable a uno de los, no, a uno de los, por ahí de los plugs para el network, y ese network está conectado obviamente aquí al switch. Ese switch, hay switches que tienen la capacidad de brindar power a los dispositivos. ¿Ok? Power. Esto es un excelente escenario, ¿no? Para colocar los dispositivos, conectarlo al network y el network mismo les ofrece el power. Power over Ethernet. ¿Ok? Bueno, quizás ustedes quieran que sus switches sean power over Ethernet o quizás no. Ya depende de la evaluación que ustedes hagan, ¿no? Pero eso se refiere a power over Ethernet. Cuando tú conectas un dispositivo al network, ese puerto, aparte que te comunica con el network, también te está dando power. Interesante. Ok. Bueno, también tienes que decidir si es que quieres que tus switches, además de tener pues conectores de Ethernet, también tenga fibra óptica, ¿no? Es una decisión también importante, ¿ok? Fibra óptica. Y bueno, también otra decisión que un argumento, digamos, una situación a considerar es que si tú quieres que tus switches tengan redundancia en power, no solamente que cada switch que ustedes ven aquí pues está conectado al power, ¿no? Tiene su conector de power, pero ¿qué tal si el power supply se daña? Adiós, pero no, adiós, se acabó todo. Pero hay switches que tienen redundancia, o sea, tienen dos fuentes de poder. Quiere decir que si daña uno, tienes el otro, por cuestiones no, de redundancia. ¿Ok? Entonces también hay que considerar si quieres o no que tus switches sean redundantes en power, o puede que no. Bueno, y también la escalabilidad, ¿no? Esto es bien importante porque esto es para ver qué tan fácil es tu switch para poder ser escalable. Aumentar, aumentar, aumentar. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ahora vamos a ver vamos a irnos al Cisco website. Un momentito, vamos a irnos un ratito por acá. Vamos a decirle cisco.com. Aquí estamos en cisco.com. Vamos a irnos a Products, aquí, a esta parte, Product and Services. Ok, vamos a irnos acá. Ok, ahí está. Ahora nos vamos a ir a donde dice Networking. Aquí, Networking. Ahí está. Y nos vamos a ir a la parte donde dice Wireless. Ok, aquí, Wireless.
Bueno, vamos a irnos, perdón, no, wireless, switches, perdón, no wireless. Vamos a irnos a aquí, switches, ¿ok? Le vamos a decir clic en switches y nos vamos a ir a, déjenme ver, vamos a dónde nos vamos a ir por aquí. Explore LAN switch. Vamos a irnos por aquí, a ver. Ok. Y vamos a irnos a aquí donde dice, vamos a acercarnos un poquito, donde dice View All Cisco Switches. Ok, vamos a irnos por acá. Voy a decir clic aquí. Ok, estos son todos los Cisco Switches, pero ustedes están viendo una amplia variedad de switches. Ahora, como yo les dije, no se preocupen, ustedes concéntrense solamente por ahora, ¿ok? Y por quizás un buen tiempo en los LAN switches, ¿ok? Lo que son campus, LAN switches access y campus LAN switches core y campus LAN switches distribution, los tres, nada más. Básicamente es lo que yo les recomiendo, ¿ok? Por ahora, olvidémonos de Blaze switches o otro tipo de switches que no vale la pena mencionarlo por ahora, por aquí. Vamos a hablar más adelante de lo que son los Blaze switches. Y también existe lo que se llama Campus LAN switches, pero compactos, ¿no? Y también tenemos data centers, ¿no? Mucho más poderosos. Pero estos son básicamente, para no confundirnos, pues ya tiene otras aplicaciones, ¿no? Un data center, por ejemplo, ¿no? Industriales, ¿ok? LAN switches for small business, son muy peculiares ya. Nosotros nos tenemos que concentrar, yo les recomiendo que se concentre siempre en lo que son campus LAN switches access, importantísimo. Y campus LAN switches core y distribution. Precisamente los tipos de switches que, que nosotros hemos visto en la clasificación para, vamos a regresarnos por aquí un poquito. Lo que hemos visto en la clasificación aquí, en, la, en el diseño jerárquico que Cisco provee, ¿no? Ustedes van a tener que diseñar esto. Entonces van a tener switches especiales para utilizarlos como access, como distribution y como core. ¿Ok? Entonces, bueno. Y aquí está. Por ejemplo, vamos a irnos a lo que son, normalmente los switches que son core and distribution están iguales porque la potencia, el power es muy parecido. Un poquito más poderoso los core, pero están dentro de la misma categoría. Los ponen dentro de la misma categoría, ¿no? Pero vamos a irnos primero a los campus LAN switches, que son básicamente, vamos a ir por aquí, que son estos switches que ustedes ven aquí. Estos switches que ustedes ven aquí. ¿Ok? Campus, los LAN switches. A ver, ¿qué opciones tengo? Bueno, vamos a irnos a Campus LAN switches. Campus LAN switches, Access. ¿Ok? Las opciones que tengo son los siguientes. Tengo el Catalyst de la serie 9400. Tengo de la serie 9300. Tengo de la serie 9200. Y tengo de la serie 1000. Estas son las posibilidades que tengo, algunas de las posibilidades que tengo para seleccionar qué switches voy a utilizar para dentro de mi campus, para mi access switches. Puedo utilizar mis switches como, digamos, de la serie 1000, ¿ok? O de la serie 9200, etcétera. Estas son las opciones, ¿ok? Bueno, también existe, ustedes como ven, compactos, pero no vamos a hablar de compactos. Y también existe aquí, miren, lo que es el Core and Distribution dentro del campus. ¿Ok? Tenemos de la serie 9600 y 9500. ¿Ok? También existe, si ustedes se dan cuenta aquí, existen lo que es, pues, básicamente lo que es data centers, switches. Y tenemos, pues, de la serie 9000, 7000 y 5000. Que hay muchas series, ¿eh? ¿Ok? Tenemos data center. Aquí tenemos muchas, ¿no? Industriales, etcétera. Es una cantidad enorme, enorme, enorme. También hay switches especiales. Miren, LAN switches especial para small business, que son de la serie 250 y la 350, pero son otro tipo de switches. Todo está en que uno vea las características de esos switches. Pero, como yo les digo, normalmente lo que va a pasar es, por ejemplo, para los LAN switches, para los access, vamos a tener, aquí está access, ¿no? Access, aquí está.
Para los access switches tenemos básicamente estas opciones. De hecho, vamos a ver si lo hacemos de esta manera. Miren, ahí está. Vamos a colocarlo por aquí, es que se puede. Vamos a ver por aquí. Ahí está, miren. Ahí está. Estas son las opciones que tengo de switches para access switches. ¿Ok? Para access switches. Y para distribution en core. ¿Ok? Vamos a ver si podemos ir para allá. Vamos por acá. Y para distribution en core, que está aquí, tenemos esta que están aquí. Vamos a ver si lo podemos llevar para allá. A ver cómo lo hemos llevado. Ok. Para Distribution Core, aquí está, mira, Distribution Core. Tenemos, ¿qué opciones tenemos? Esto. Ok, acá está Distribution en Core, Campus LAN. Tenemos estas opciones. Vamos a colocarlos estas. Vamos a colocarlo por aquí. Aquí está. Ok, entonces, básicamente eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Para los access switches, ok, podemos usar cualquiera, si quieren, pero estos son los recomendables aquí, al día de hoy, estamos hablando ya, hay otros switches también, pero ya Cisco está que los saca, ¿no? Pero tenemos estas opciones para comprar, para utilizarlo como access switches, aquí está. Tenemos estas opciones para utilizarlo como distribution switches, que son básicamente de capa 3, multilayer switches, switches de capa 2 y capa 3 al mismo tiempo, ¿no? Tenemos la serie 9600 y 9500. Y tenemos también, obviamente, esos switches que se pueden utilizar para el core. Y también hay, déjame ver si hay más opciones por aquí. Y ahí están switches para core and distribution. Aquí está, miren. ¿Ok? Entonces, pues, como les digo, los dispositivos de Cisco son muchos, hay muchos. Estamos hablando nada más de los switches, ¿no? Ahora, si uno se va, por ejemplo, vamos a suponer, mira, acá tenemos Campus LAN switches, tenemos, por ejemplo, de la serie 9, la serie 1000, por ejemplo, ¿no? Si yo le doy clic aquí, van a salir una amplia variedad de dispositivos, ¿no? Estos son los dispositivos, ¿no? Access switches, pero es muy larga también la lista. Es muy larga la lista, ¿no? Muy larga la lista porque aquí tenemos todavía que explorar, ver todos los dispositivos, pero es bien larga, una lista bien larga, porque hay varios de la serie 1000. Vamos a ver de la serie 9200. También mira, hay varios en la lista de 9200. Aquí tenemos más. Son todos los diferentes dispositivos. Ok, bueno, vamos a regresarnos por aquí. Ok, bueno, vamos a regresarnos por aquí. Pero bueno, esa es la idea de la clasificación de los switches. Ok, hay switches diseñados para hacer access, no muy caros. Distribution y core, que es más o menos parecido, ¿no? Switches de capa 3, ¿no? Entonces, aquí está, pues, aquí les presento la lista de posibilidades para utilizar. Y también hay que considerar que hay switches que son de configuración fija, otro de switches de configuración modular y otros que son stackable. Y vamos a ver más adelante, de qué se trata de estos switches. O sea, hay mucho que aprender en cuanto a los switches, mucho todavía. Pero es como una explicación global de más o menos de qué se trata. ¿Ok? Y obviamente, ¿qué deben considerar ustedes antes de comprar un Switch? Porque después hay que hacer una investigación primero antes de comprar el Switch. ¿Qué necesitan ustedes? ¿No? Como les decía, power over Ethernet necesitan. ¿Qué velocidades necesitan? ¿Qué throughput? ¿Ok? El port density, ¿cuántos puertos? Necesitan redundante power supply en los switches, que sean escalables o no. Necesitan que tenga fibra óptica, conectores para fibra óptica. No necesariamente todos los puertos, pero algunos dos, tres puertos de conexión para fibra óptica o no. ¿Ok? Bueno, es un trabajo que tiene que hacer de investigación antes de comprar los switches.
¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir hablando todavía de esto un poquito más. Vamos a hablar, por ejemplo, de los conceptos de switches que son fijos, modulares, stackable, etcétera, etcétera. Y algunos de estos que ustedes tienen aquí, algunos de estos switches. Pero esto es básicamente lo que es una clasificación de switches, pero muy, muy pequeña, porque la clasificación realmente de switches es demasiado extensa, es muy larga, igual que de los routers también, ¿ok? Pero esto para el curso de CCNA no hay problema, ¿ok? Para el curso de CCNA nos vamos a enfocar básicamente en switches que son access switches, distribution switches y core switches en un modelo jerárquico que nos ha recomendado Cisco, ¿ok? Y olvídense del flat network. Eso solamente existe para oficinitas pequeñitas. Este es el diseño especial. Bueno, pues gracias a todos y pásenla bien. Hasta luego.